Muy buenas a todos, es un placer saludarles como siempre. Vamos a realizar un análisis de una edificación entre todos. Va a ser un video que no va a estar editado, es decir, lo voy a subir tal cual al canal para que lo revisen, para que lo estudien. Vamos a hacer diferentes comentarios, vamos a hablar un poquito de toda esta obra. Decirles de que es una obra que está catalogada como pues en el límite de una tipología estructural que estaría contemplando la normativa para lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño dibujo y estructuras que tienen solamente dos niveles y que no superan una altura total de 6 metros y que la luz entre columnas no supera los 5 metros, esto está catalogado por la normativa de una manera bastante especial. Es decir, se pueden hacer diferentes soluciones constructivas que no cumplan ciertos artículos del código. Cuando digo el código, pues si trabajamos con el ACI, pues artículos del ACI podemos omitirlos. ¿Está bien? Bastantes artículos del ACI, no todos evidentemente, ya saben que hay algunos que son sagrados, como flexocompresión en columnas, como ciertos artículos de vigas y demás. Bien, pero lo que quiero remarcar es que este tipo de obras está en la estrecha línea de si nos vamos a hacer un sistema u otro. Entonces lo que quiero dar es tranquilidad si les salen, por ejemplo, armados un poquito sobredimensionados en estas estructuras. Cómo afrontarlo o cómo tratarlo. Bien, este es el motivo de este video. Vamos a centrarnos en si CIPE sobredimensiona o no sobredimensiona armaduras. Este es el principal motivo de este video. Así que si tienen algún amigo ingeniero que tiene dudas de cómo plantear ciertos problemas a nivel de software, le pueden compartir este video. Y este video es para eso, para despejar dudas en ese sentido. Bien, entonces si nosotros le sometemos a un cálculo como tal, pues veremos ciertas situaciones, como por ejemplo las siguientes. Vamos a la justificación de acción sísmica y esto ya no depende de lo que acabo de indicar. Esto ya depende de la geometría en planta de la edificación. Fíjense, tenemos en el modo 1 en Y 85% de desplazamiento, muy bien este modo, un LGZ cercano a 0. En este mismo video también voy a indicar a nivel teórico en qué consiste ese valor de LGZ, si se quedan hasta el final. En el modo 2 tenemos un valor que no nos agrada mucho a la vista, que está por debajo de un valor saludable, que sería un 70%, 80%, y un valor de LGZ disparado. Entonces en el modo 2 en X, si nosotros vamos a verlo en la deformada, en resultados, en la versión 2021 tenemos la deformada aquí ubicada. Aquí en la deformada vamos a ver el modo 2 en X. Veremos de que tenemos pues una deformación un poco incómoda a nivel visual. Vamos a poner aquí. Entonces nosotros como ingenieros siempre vamos a querer corregir estas deformaciones, pero ya les digo de que esta deformación se produce por una geometría en planta que pudiera corregirse, pudiera hacerse una junta en la mitad y problema resuelto. Entonces vamos a hacer un imprimir pantalla, vamos a llevar esta deformación aquí, nos acercamos y principalmente ¿por qué sucede esto? Pues por lo que les estoy indicando, porque para esta edificación se ha tomado la decisión de no colocar junta constructiva. Entonces la relación de 1,2 que recomiendan muchas normativas, si esto es 1, pues esto es 2, entendiendo que esta distancia es 1, esta distancia es 1 y esto es 1, 1, 2, pues no es, digamos, lo que se cumple para este caso, sino que aquí tendríamos una relación más o menos de 1,4 para que nos entendamos. Bien, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que tener ciertas o ciertos criterios porque estamos en zona sísmica, entonces se producen ciertas situaciones como esta que se pudieran llegar a corregir con una buena estructuración. Bien, si nosotros salimos y vamos al motivo de este video, que es al sobredimensionado de los elementos, si lanzamos un cálculo obteniendo armado, que lo vamos a hacer, pero ya lo tengo en otro modelo, por ejemplo el modelo final, me voy a centrar en algunas cuestiones, ¿no? Fíjense, cuestiones para arreglar esa torsión en planta o situaciones. Se puede llegar a considerar para este caso la colocación de elementos constructivos a nivel de programa que estén confinados en obra, que estén pues con los debidos chicotes
y son paredes ciegas que están ahí y están pues trabajando para que no tengamos pues ciertos aleteos, pero para el caso de ese modo de vibración no es concretamente el problema en este modo. Ya hemos visto que en este sentido en Y no había problema, teníamos un valor del eje Z cercano a 0, pero en el otro sí. Entonces conviene estabilizar o trabajar los otros ejes, pero bien, eso son cuestiones de estructuración. También otra recomendación para este proyecto fue la de colocar, por ejemplo, unas vigas que sean un poquito más grandes en estos lados de aquí, concretamente para la cimentación. Si vamos a ver los modos de vibración para este caso, veremos algo interesante. Veremos que el modo de vibración que estaba fallando antes, pues ahora se ha aumentado un poco, es decir, el valor de desplazamiento de masas en X se ha aumentado. Entonces, modo 2 en X ha mejorado, podemos decir. Podemos ver concretamente ese modo en la deformada, modo 2 en X, y ver qué sucede. Vamos a ver, tenemos el estado 1, modo 2 en X, lo exageramos un poco, a 70. Vamos a revisar a ver si es este el modo, pero no parece que sea este modo. Concretamente tendríamos que ir a revisar qué modo es, ¿no? Aquí tenemos el modo 1 en Y, que este no tenía ningún problema ni antes ni ahora. Pero vamos a verlo para que vean de que esta deformación es perfecta, ¿no? En este sentido. Lo que pasa es que la edificación tiene problemas en el otro lado. Y eso pues hace que también se disparen los valores de cuantías en columnas y todo tiene una relación directa. Por ello que siempre recomendamos estructurar bien, aunque sean viviendas, como pueden observar, que no superan cierto tamaño, como estábamos haciendo dibujos anteriormente. Entonces yo siempre recomiendo hacer un análisis dinámico porque nos entrega información dinámica y es interesante. Bien, centrándonos en el motivo del video. Si CIPE sobredimensiona, no sobredimensiona, pues estoy aquí en resultados, ¿no? Y veremos unas soluciones ya editadas, es decir, así es como se va a construir el proyecto. Vemos que está con el candado puesto y evidentemente vamos a ver que muchas columnas no van a cumplir. Entonces aquí en la comprobación, por ejemplo, vamos a ver y mostramos solamente las que no cumplen. Vemos que está evidentemente fallando que únicamente el chequeo de columna fuerte, viga débil, para este caso, para estas columnas, ¿no? Entonces vemos que para este caso no tenemos que cumplir ciertas cuestiones de la norma. Vamos a ver, por ejemplo, estas columnas de aquí. Veremos si se ha omitido o no se ha omitido algún artículo. Venimos a comprobación. Vemos, por ejemplo, pues un fallo a flexocompresión. Esto sí que es importante de que se corrija. Es decir, pero este ya no es tan importante. Ven que está 23.22. ¿Qué pasa si yo trato de cumplir ese chequeo? Es decir, imagínense que ustedes compran el programa y, digamos, se dedican a ponerle FIDE 25 aquí, ¿no? Para tratar de cumplir ese chequeo, o peor aún, el programa se dedica a colocarles por ustedes esos armados. Evidentemente se van a asustar porque fíjense el armado como es y bueno, pues puede ser un poquito perjudicial colocarlo, aparte de que la normativa no recomienda superar la cuantía del 3%. Para estas obras, pues un 1.8% ya es suficiente, ¿no? Es decir, incluso del 2% también incluso a veces es mucho, pero bajarle la cuantía se le puede bajar, pero claro, hay que saber qué estamos bajando y por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque la edificación está muy cercano a ser de lo que catalogan esos decretos normativos como una edificación que no computa para esas situaciones, es decir, que no cataloga para esa situación de tener que cumplir todo a rajatabla, como diríamos en mi país. Entonces, bueno, ¿se entiende esta situación? Si se entiende, pues ya van a ver de que ustedes manualmente tienen que quitarle hierro, manualmente, simplemente pues bajarle hierro y tratar de cumplir sobre todo flexocompresión. Flexocompresión es esto que están viendo aquí. Pues yo lo que le recomendaría en este caso al cliente sería pues colocar tal vez FIDE 16. Vamos a ver si FIDE 16 cumpliría para este caso. Vamos a ver si los artículos, para este caso la comprobación, se reducen para tema de flexocompresión. Bueno, veríamos que tenemos algunos problemas por ahí. Vamos a aumentar y evidentemente podemos aumentar también
Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, FIDE 18, que FIDE 18 es mucho armado, vemos que estamos en cuantía de 2. Pero lo que quiero ver simplemente es si llegamos a cumplir flexocompresión. Pues vemos que va bajando el valor de, estamos en 1.06, estamos ahí casi cumpliendo el valor de resistencia del nudo. Esto evidentemente nunca va a cumplir, o es muy difícil de que cumpla, pero ya vemos de que no tenemos que hacer una estructura que tenga unos armados muy grandes, insisto, cuando tenemos la estructura que catalogue dentro de lo que dice el código normativo de estructuras que no superen los 2 niveles. Esto existe para Ecuador, pero personalmente pienso que se puede aplicar para todos los países porque tiene mucho sentido. De hecho, si ustedes hacen algún día un análisis no lineal pushover de una vivienda de 2 pisos, van a ver de que siempre están en el rango elástico. Es muy difícil de que esta vivienda de 2 niveles, estos son las columnas, estas son las vigas, ¿no?, que incursión en el rango plástico. Es muy complicado. Y es por eso que existen estos códigos. Ahora bien, salimos de aquí. Siempre como consejo les diré que cumplan flexocompresión en columnas. Y si tienen que incrementar la columna un poquito, la incrementan para cumplir flexocompresión. Bien, seguimos visualizando, por ejemplo, el tema de las vigas. Vamos a editar vigas para este caso. Vamos a dar un tip también para cuando estén haciendo proyectos. Y es que desde el botón por posición, aquí vemos que ha salido 2 FIDE 14 de armadura de montaje y armadura de refuerzo 2 FIDE 12 en algunos casos. Podemos observar, es un armado bastante aceptable para este tipo de proyectos. Parece que estamos en esta losa de aquí, sería la del primer piso. Y desde el botón por posición, para no irme de la idea, podemos aquí eliminar en armadura de montaje, eliminamos los aceros que no queremos trabajar. Incluso podemos dejarle solamente FIDE 12, FIDE 14 y lanzar el cálculo. Y de esa manera, luego colocándole nada más que en los refuerzos exclusivamente los aceros que queremos trabajar, el programa armaría la viga sin que nosotros tengamos que editar absolutamente nada. De hecho, en este proyecto no se editó absolutamente nada de vigas, sino que simplemente parte de una buena configuración del botón por posición. Luego, para las losas, si vemos, por ejemplo, estos armados, vamos a editar armaduras, por ejemplo, modificar paquete, veríamos que tiene una longitud de 12 metros, que es la longitud de varilla total. Vemos que hay un traslape ahí, vemos que esta es de 800 y esta vuelve a ser de 1200 o lo que viene a ser 12 metros. ¿Por qué se hace esto? Porque la barra viene de 12 metros, entonces no conviene tener pedacitos en todo lo que son la losa. Entonces, para facilitar al constructor, muchas veces colocar una varilla de 12 metros y luego una de 8, luego nos sirve el restante que es de 4 metros, nos sirve para algún refuerzo en algún lado. No nos queda un pedacito nada más de 10 centímetros. Ya me hago entender, me imagino, ¿no? Entonces, a nivel constructivo hay que tener en cuenta estas cuestiones porque si le lanzamos un cálculo y le dejamos como el programa nos lo entregaría, a veces nos quedaría pues lo podemos hacer para verlo, ¿no? Incluso esto está editado, pero ustedes ya saben qué armadura nos entrega el programa, ¿no? Esto está perfecto porque es una sola en esa dirección, pero si le lanzamos el cálculo, como les estoy indicando, pues habría que ver qué nos da. Ya les digo que va a salir bastantes recortes de armadura y eso a veces no es muy bueno a nivel constructivo. Bien, entonces otra cuestión que puede ser recomendable, por ejemplo en el sismo, en el tema del sismo, colocarle los modos de vibración y ver si tenemos una situación de desplazamientos elevados. Incluso pudiéramos llegar a trabajar el tema de aumentar un tamaño de vigas e incluso en la cimentación en resultados, vigas muros, por ejemplo editar vigas, donde dice información de vigas y muros. Aquí vemos, por ejemplo, las tensiones admisibles en la viga, una vez hemos calculado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, para tensiones accidentales 1.79. En este caso veríamos que estaríamos cumpliendo para la capacidad portante del proyecto. Es importante de que se cumpla para la capacidad portante del proyecto. Y las tensiones admisibles pues están cumpliendo, ¿no? En información de vigas.
A nivel de sobredimensionado, ya ven de que la cimentación nosotros la colocamos. Nosotros somos quien le damos un tamaño a esa cimentación y le colocamos un tamaño. En este caso son vigas de 30 por 30 y aquí son vigas de 30 por 50 por tema torsional en planta con un balasto de 1500 toneladas por metro cúbico. Y por un tema de torsión en planta y por un tema de esos esfuerzos que hacen que se retuerza la estructura, se colocan pues unas vigas un poquito más fuertes en los laterales, porque si les hago un pequeño esquema visto en planta ya para terminar el vídeo, para no hacerlo tan largo, decirles de que cuando la edificación tiene una forma alargada es bastante complicado controlar los aleteos que se pueden producir. Es bastante complicado porque ya la pieza puede tener una vibración que se nos sale del control, ¿no? Es decir, puede tener una vibración que hace que todo este sector se mueva para allá mientras este se mueve para allá y eso es bastante complejo de resolver. Por ello siempre voy a recomendar colocar juntas constructivas y cumplir una relación de 1-2 más o menos, aunque se puede alargar mucho más evidentemente la edificación, ¿no? Siempre que se pueda coloquen junta, pero si no, pues estudien un buen comportamiento de ese edificio. Así como un consejo, si no les va a costar mucho corregir cuestiones incluso de esfuerzos de esas columnas. Piensen que una columna torsionada, una columna que tiene un aleteo o torsión, va a tener también una exigencia para cumplir artículos de flexocompresión. Está todo relacionado. Es por ello que el mensaje es que estructuremos bien para que las cuantías con el software nos salgan pequeñas. Muy bien, y para los ingenieros que quieren resolver el tema del LGZ, permítanme que estoy accediendo al curso de hormigón armado y en el curso de hormigón armado lo que hago es simplemente ir al documento de coeficientes de participación e interpretación matemática del parámetro LGZ. Lo estoy descargando. Bien, lo voy a abrir para que lo comentemos rápidamente. Pero para entender este documento se necesita previamente entender qué son los autovectores, la matriz de masas, el vector de dirección de análisis. Y bueno, pues aquí tenemos esta ecuación que vemos que Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lgz al cuadrado es igual a 1. Con lo cual, si estudiamos un poco lo que son todo el tema de autovectores, generación de modos de vibración, que esto es dinámica estructural pura y dura, pues podremos incluso entender qué es el valor del Lgz, que vemos que el Lgz es igual a la raíz cuadrada de 1 menos Lx al cuadrado más Ly al cuadrado. Bien, entonces esto es la fórmula matemática. Ya digo, aquí, por ejemplo, también está explicado cómo se aplica la excentricidad mínima exigida por la norma. Aquí vemos, por ejemplo, por modo y conjunto Q de L, de X, de Y, giro en Z, se calculan los momentos debidos a la excentricidad mínima requerida. Es un poco, como digo, pues muy teórico, pero al final nosotros los ingenieros necesitamos tener cuestiones prácticas para poder ir directamente al valor, saber qué es y de esa manera tomar una decisión. Cuando uno ya sabe a nivel teórico y a nivel práctico qué significa, pues ya se sabe de que, por ejemplo, está en función de este valor Lx y Ly. Y ya hemos dicho que el eje Z es igual a ¿qué? Pues vamos arriba, vemos que es la raíz cuadrada de 1 menos Lx al cuadrado más Ly al cuadrado. Volvemos al programa, vemos Lx y Ly. Cuando se hace la ecuación de esta cuestión obtenemos el valor Lgz. Es un valor que nos está haciendo pues una relación entre 0 y 1 es el valor de Lgz, no es más que eso, pero cuanto más cercano a 1 más torsión tenemos, así que un modo de vibración que tenga un valor de Lgz alto significa que cuando vayamos a ver la deformada tendremos torsión en planta visualmente. Si vamos a ver el modo 1 en Y veremos que no hay torsión, está todo deformando bien. Vamos a ver el modo 2 en X y veremos de que hay torsión. ¿Por qué? Porque el Lgz está elevado. Simplemente esa es la explicación más fácil que tengo para el Lgz que me han preguntado en muchas ocasiones. Así que bueno, las personas que quieren seguir capacitándose, que sepan de que estamos trabajando duramente en el foro. Esto no es fácil, estamos respondiendo las consultas a diario para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes estén pues haciendo sus proyectos con tranquilidad.
Así que bueno, nos vemos en los siguientes videos y lo dicho, vamos a ir haciendo más videos y muchas gracias por valorar el trabajo que hacemos para facilitarles a ustedes el trabajo en sus consultorías. Un saludo para todos, ingenieros.